Bueno, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos. Estamos en la semana número 21. El tema para esta semana es un poco teórico y a la misma vez vamos a ver lo que son experimentar dos fenómenos físicos básicos. Lo que vamos a ver es la inducción de la corriente eléctrica. En semanas anteriores ya habíamos visto lo que eran las transformaciones de Maxwell, habíamos visto también lo que era el teorema de Ampère. Hoy día vamos a enfocarnos un poco con los beneficios que nos ha dejado estas teorías hasta llegar a la inducción de la corriente eléctrica, que es un tema muy importante para la actualidad, ya que eso nos ha ayudado a desarrollarnos en tecnología. Vamos a empezar primero viendo un pequeño video. Ese video Buenas nos va a noches, ayudar a profe. comprender mucho de cómo es esto de la inducción electromagnética. La semana pasada habíamos visto lo que era un motor eléctrico, ahora ya vamos a ver en funcionamiento este motor eléctrico, cómo se induce corriente partiendo de unos electroimanes. Vamos entonces ahorita a poner en silencio para poder escuchar el video. A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos descubrieron independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y por tanto una corriente inducida. Cogemos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y por tanto la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso analizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola.
Al igual que en los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida y por lo tanto la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia. Al alejar el imán, disminuye el flujo magnético y también se induce una corriente eléctrica, pero de sentido contrario al del caso anterior. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variando. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético phi. Bueno, vamos a parar un momento el video para darle chance a los que recién ingresaron, para darles que puedan ingresar al aula. Y luego vamos a comentar acerca del pequeño video que hemos visto. Bueno, como pueden ver, vimos un ejemplo de cómo se puede inducir corriente eléctrica. Cuando hablamos de inducción, estamos hablando de amperaje, de generar corriente eléctrica. Entonces, este principio básico, esta experiencia o este experimento fue realizado años atrás por Michael Faraday, y podríamos afirmar que esto ha sido lo que nos ha ayudado en la actualidad a tener nuestro tendido eléctrico. Ustedes saben que en la actualidad Ecuador goza de bastantes hidroeléctricas, y estas hidroeléctricas prácticamente generan corriente eléctrica por inducción magnética. Es muy fácil percatarse de que en el ejemplo, cuando movíamos un imán dentro de la bobina, el voltímetro marcaba una diferencia de potencial, debido a que el campo magnético se está moviendo, ¿sí? Moviendo por un material conductor, en este caso las espiras. Cuando sucede ese fenómeno, se genera corriente eléctrica, ¿sí? Se genera corriente eléctrica, y dependiendo de la polaridad del imán, la corriente puede cambiar su sentido, ¿sí? Puede ser de ida o de vuelta. En clases anteriores incluso vimos cómo dibujar las líneas de flujo, los vectores del campo magnético, y que el campo magnético se representaba con la letra griega beta. Pero acá en esta nueva teoría que vamos a ver, que es la ley de Faraday, ya aparecen otras magnitudes. Una magnitud que se llama lo que es la fuerza electromotriz, que vamos a ver la semana que viene, y la otra es lo que es la fuerza de inducción electromagnética, que es otra magnitud representada con la letra griega phi, y la fuerza electromotriz representada con la letra griega epsilon. Vamos entonces a ver cuáles han sido sus aportes entonces de estos experimentos que hizo Michael Faraday ya mucho tiempo atrás. Miren, aquí en la presente figura, gracias a la inducción de la corriente eléctrica, pues tenemos lo que son la inducción por diferentes tipos, ¿no? En este ejemplo hemos puesto lo que es producido por químicos, ¿sí? Pero básicamente eso nos ha ayudado a convertir ciudades inteligentes. También otro ejemplo acá que tenemos, que yo les he puesto aquí para poder observar, es lo que es un motor eléctrico. El motor eléctrico lo tenemos presente dentro de nuestros hogares. Lo tenemos en las licuadoras, lo tenemos en los vehículos, los carros, todo tipo de objeto o electrodoméstico que necesite de una bobina y que gire para producir movimiento.
Tenemos también otro ejemplo de inducción de corriente eléctrica, lo que es el transformador. Ustedes saben que nuestro tendido eléctrico que llega la corriente eléctrica a nuestros hogares es una corriente alterna, y por ser una corriente alterna tiene subidas y bajadas de diferencia de potencial. Entonces, gracias a esto se inventó lo que es el transformador, que es un aparato que nos ayuda a transformar esa energía, y esa energía que está, esa carga elemental que está sobrante, la acumula para regular los picos de voltaje, para que la diferencia no sea muy alta o muy baja, transformando esa corriente a un límite máximo y a un límite mínimo de esa corriente. Entonces, esos son los ejemplos más claros de lo que es la inducción de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, imagínense, pudieran imaginarse en la actualidad cómo sería si Michael Faraday no hubiera experimentado ninguno de estos aparatos tecnológicos tuviéramos en la actualidad. Todavía siguiéramos viviendo con velas, yo diría. Entonces yo me limitaría a afirmar que, sin temor a exagerar, la inducción electromagnética es un fenómeno de capital importancia en la sociedad actual. Y les comento que incluso en la actualidad todavía se sigue investigando muchas cosas asociadas al electromagnetismo, ¿sí? Todavía hay muchas cosas que están pendientes que los físicos y los matemáticos no terminan de darle explicación, y que nos ha ayudado mucho en la actualidad. En el video vimos un instrumento de medida, en ese caso teníamos un amperímetro, aunque en la actualidad ya existen lo que son los multímetros, que ya no solo permiten medir la diferencia de potencial o el amperaje, sino también me permiten medir lo que es la resistencia, el campo magnético, ¿sí? Los que se dediquen pues que son electricistas ya tienen un poco más de experiencia de cómo usar estos instrumentos de medida. Pero básicamente ese instrumento de medida usa el principio del electromagnetismo. Aquí se pueden darse cuenta, ese instrumento de medida adentro tiene unos imanes, y estos imanes al medir, pues poner vendría a ser las puntas o los muérdagos de este aparato de instrumento de medida, va a marcar la diferencia de potencial, si hay subida o bajada de diferencia de potencial, o va a marcar el amperaje que tiene ese dispositivo eléctrico. Entonces, internamente el diseño ya tiene un imán. Entonces, empezando desde el multímetro, el amperímetro, ya trabajan con lo que son unos imanes internamente en su diseño. Los primeros multímetros que se desarrollaron se llamaban galvanómetros, ya que eran un instrumento que se usaban para detectar y medir la corriente eléctrica. Este se trataba de un transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación en una aguja o puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. Entonces, básicamente un galvanómetro tenía una bobina similar como un motor eléctrico, y nos ayudaba en esos tiempos a medir lo que es el amperaje, a medir la corriente eléctrica. Pero como les digo, ya en la actualidad ya existen otros instrumentos de medida ya más modernos, como los multímetros, que ya nos dejan solamente medir lo que es el amperaje, sino también la resistencia eléctrica, la diferencia de potencial, el campo magnético y el campo eléctrico, ¿sí? Que son magnitudes todas estrechamente relacionadas, pero totalmente diferentes, porque cada una tiene sus peculiaridades, sus características diferentes. Dentro de estas experiencias de Michael Faraday, en clases anteriores ya les había mencionado que Michael Faraday de niño una persona muy inteligente, antes de convertirse en físico, químico y matemático, él no tenía conocimientos porque no estudiaba como nosotros en un colegio bachillerato, sino prácticamente él todo de niño empezó a experimentar con el prueba y error. Pero más adelante la comunidad científica se dio cuenta de su inteligencia y comenzó ya él a estudiar y como quien dice, no solamente a investigar, sino ya a demostrar con bases matemáticas todos sus experimentos. Y por eso hasta la actualidad se lo reconoce. Incluso muchos de sus experimentos fueron tomados con otro físico, Orestes, que él demostró que una corriente eléctrica se crea a su alrededor un campo magnético.
Este físico y químico inglés Michael Faraday básicamente es el primero o el padre que logró experimentar en el año 1831 una corriente eléctrica a partir del magnetismo. Él se dio cuenta de que moviendo imanes a través de lo que son una solenoide, unas espiras, se inducía corriente eléctrica. Y gracias al galvanómetro logró comprobar de que existía una corriente eléctrica. Aunque era pequeñita, existía corriente eléctrica. Este Michael Faraday trató, como otros investigadores en su época, de producir una corriente eléctrica a partir de campos magnéticos, que era un tema un tanto complicado porque ustedes saben que en esa época cualquiera lo catalogaría como loco. Entonces la inducción de la corriente eléctrica requiere siempre de un campo magnético variable. Al momento que hay un campo magnético variable y exista lo que es el movimiento, se puede decir de que va a aparecer la corriente eléctrica. Aquí yo les he puesto unos gráficos, cómo eran sus primeros experimentos y cómo el diseño fue modificándose hasta lo que tenemos en la actualidad. Vamos entonces ahorita a ver las experiencias que tuvo Michael Faraday, que básicamente eran dos. En la primera experiencia que él tuvo, su primer experimento, él trabajó con los siguientes materiales. Empleó lo que es una bobina de hilo conductor, un imán y un galvanómetro. Ustedes saben que una bobina es un aparato, ¿no?, que tiene varias espiras que forman una solenoide, como una especie de resorte, con material conductor, en este caso cobre. Una barra de imán y un galvanómetro, que era ese tiempo el instrumento para poder medir. Entonces lo que él hizo, como vieron en el gráfico, era ubicar esa bobina o esa solenoide de espiras y puso cada uno de los muerdagos del galvanómetro y comenzó a mover el imán dentro de eso para ver qué era lo que sucedía. Entonces se dio cuenta que la punta del galvanómetro, así como una brújula, empezaba a moverse. Cuando la movía en un sentido de norte a sur, se movía hacia el lado derecho, y cuando hacía lo contrario, hacia el lado izquierdo. Entonces con esa primera experiencia él se dio cuenta de que se podía inducir corriente eléctrica al mover imanes por materiales conductores. Entonces cuando en la vida cotidiana cogemos un imán y lo movemos por cualquier tipo de material conductor cualquiera, se produce una pequeña corriente eléctrica que, dependiendo del campo magnético que tenga el imán, puede ser mayor o menor. Entonces, ¿en qué consistía básicamente este experimento? Tenía un procedimiento. Lo que hacía era conectar estos extremos de la bobina al galvanómetro, que es el instrumento de medida, para poder medir esa corriente inducida al introducir o extraer el imán. Entonces básicamente imaginemos que lo que hacía era mover el imán y automáticamente el galvanómetro le marcaba lo que era el amperaje. Entonces esa era la primera experiencia que tuvo Michael Faraday. Pero él no se quedó ahí. De ahí tuvo una segunda experiencia. En la segunda experiencia trabajó con otros materiales. En este caso ya trabajó con una barra de hierro alargada. Trabajó con dos bobinas, una batería, un galvanómetro y un interruptor. Cuando me refiero a una batería, estamos hablando de aquellas baterías, ¿no?, que las vemos en los vehículos, una pila incluso puede ser. Y dos bobinas, en este caso de material con hilos conductores, dos solenoides, y las ubicó en la barra de hierro. Entonces el procedimiento consistía en que iban a enrollar estas dos bobinas alrededor de esta barra de hierro. Estas bobinas las enrollaba alrededor de la barra de hierro, y la primera bobina se conectaba a la batería con un interruptor. ¿Para qué se conectaba con interruptor? Para el momento que cierre el interruptor del circuito, comience a moverse por ahí esa diferencia de potencial y a asomar corriente eléctrica por esa varilla de fierro. Entonces la segunda bobina se conectaba a un galvanómetro para medir la corriente inducida al cerrar y abrir el interruptor. Entonces con ese segundo experimento, ¿qué es lo que él concluyó? Es que al conectar interruptor se induce una corriente eléctrica en la segunda bobina, y las corrientes en las dos bobinas circulan en sentidos contrarios, ¿sí? Circulan en sentido contrario, porque prácticamente las dos bobinas están en paralelo,
y por eso es que se producen dos corrientes, una corriente de ida y una de retorno. Otra experiencia que él logró concluir con ese experimento es que al desconectar el interruptor se induce una nueva corriente eléctrica en la segunda bobina. Ahora la corriente inducida tiene sentido opuesto a la del caso anterior. Y por último se induce corriente en la segunda bobina, mientras aumenta o disminuye la intensidad de corriente en la primera bobina, pero no mientras se mantiene constante. Esto demuestra que la inducción de la corriente eléctrica en un circuito es debida a campos magnéticos variables. En conclusión, con esta segunda experiencia, cuando se induce corriente eléctrica con imanes, mientras más imanes o más artefactos conductores hay, cada artefacto va a producir un campo magnético. Y de eso va a depender que aumenta o disminuya esta corriente eléctrica. Por ejemplo, en la actualidad tenemos nosotros las hidroeléctricas de Paute. Estas trabajan con estos principios. Entonces, si queremos que Paute genere más corriente eléctrica, debemos disponer de más bobinas transformadoras para que aprovechen el movimiento del agua, porque ¿qué es lo que hace en Paute? Aprovecha la represa y el agua hace que se muevan unas bobinas. Esas bobinas tienen unos imanes en su interior. Esos imanes, al momento que se empiezan a mover por lo que el agua ingresa y a lo que comienzan a girar, inducen corriente eléctrica. Entonces, para nosotros generar más corriente eléctrica necesitaríamos tener más de esas turbinas o de esas bobinas con imanes gigantescos para que produzcan y aprovechen esa energía mecánica del movimiento del agua en las hidroeléctricas. Entonces, miren, de esa manera, con esas dos pequeñas experiencias hasta la actualidad, tenemos lo que es el servicio eléctrico y el tendido eléctrico en nuestros hogares. Con esas dos pequeñas experiencias de Michael Faraday. Ahí tenemos, les he puesto un cuadro con las conclusiones de las experiencias de Faraday. Les he puesto una imagen con la primera experiencia. En la primera experiencia solamente teníamos un galvanómetro, lo que es una bobina o solenoide y un imán. Y en la segunda experiencia ya no quiso trabajar solo con una sola bobina, sino con dos bobinas en una barra de cobre. Entonces, todas estas experiencias de Michael Faraday, estas dos pequeñas experiencias, nos llegó a tener la siguiente ley, que les he marcado en la parte de acá abajo para que la recuerden. Y ponerla siempre en primera instancia, tenerla presente dentro de nuestros hogares, cuando prendamos un computador, prendamos un televisor. Y es que la inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica en un circuito cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesa. En español, la corriente se induce cuando movemos imanes. Si movemos imanes de un lado a otro, eso va a producir un campo magnético que induce corriente eléctrica, ¿sí? Y esas son las conclusiones de estas experiencias de Faraday. Entonces, vamos a quedar hasta ahí con lo que es esto de la inducción electromagnética. Vamos a dejar una pequeña tarea. La pequeña tarea para el portafolio consiste en 5 pequeñas preguntitas que ustedes la van a responder. Pueden hacerlas en hojas de reciclado o pueden hacerlas en el computador, en un documento de Word. Van a explicar en qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética, que yo ya lo había mencionado, que es cuando por un medio conductor movemos un imán, ¿sí? Al momento que movemos un imán por un medio conductor, una solenoide, una bobina de esas espiras, se produce ahí lo que es la inducción electromagnética. Segunda pregunta, dice, ¿qué es necesario para inducir una corriente eléctrica en un circuito? Pues básicamente un medio conductor y un imán. Tercero, ¿es necesario mover una espira para inducir en ella una corriente eléctrica? Sí, porque en los dos casos que vimos, las dos experiencias de Faraday, tanto al mover las espiras o al mover el imán, se produce corriente eléctrica. ¿Sí? Porque aunque el campo magnético no lo veamos, ya en experiencias anteriores ya hemos visto que siempre está presente ahí, ¿sí? La cuarta pregunta es, al introducir un imán en una bobina, se induce en esto una corriente eléctrica. ¿Por qué la intensidad de la corriente inducida es mayor al aumentar la velocidad del desplazamiento del imán? Eso ustedes lo vieron en clases anteriores cuando veíamos la regla de la manito y hablábamos de la ley de Ampere,
donde hablaba de que habían tres vectores. Un vector era la velocidad, el otro era el campo magnético y el otro vector era la corriente eléctrica. Entonces, al aumentar la velocidad en el objeto, en este caso viene a ser el imán, va a aumentar la corriente eléctrica, porque va a llevar mayor movimiento a nivel atómico de electrones movidos por este campo magnético. En la pregunta 5 dice, describe diferentes maneras de variar el campo magnético en las cercanías de un circuito formado por una espiral conectada a un galvanómetro. ¿Cómo podemos variar el campo magnético? Pues moviendo el imán o adicionando más imanes que van a producir sus propios campos magnéticos. Entonces prácticamente ya les he respondido las 5 preguntas, que es la actividad para esta semana del portafolio. Voy ahorita a dejar de compartir pantalla para ver si que hay alguna pregunta y si no vamos a concluir con esto la clase. Bueno, tenemos entonces alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos, escribir en el chat sobre las experiencias de Michael Faraday y en qué consistía lo que es el electromagnetismo. Vamos entonces, como nadie tiene pregunta, vamos a buscar unos 2 estudiantes al azar para ver si han comprendido. Vamos a ver Wilson Espinosa. Wilson Espinosa, coméntame, en la primera experiencia de Michael Faraday, el primer experimento que pudimos observar, ¿qué materiales nomás se usaron para poder demostrar que se puede inducir corriente eléctrica? Bueno, parece que Wilson tiene problemas de conectividad. Vamos entonces, alguien que me pueda ayudar respondiendo entonces la pregunta. Licenciado, Te escucho yo, Mayra, escúchame. ¿Cuáles eran los materiales que se utilizaban? Creo que era bombina de hilo, conductor, imán y un galvanómetro. Muy bien, Yomaira, sí, muy bien. Se usaba lo que es una bobina. Una bobina es un aparato que tiene materiales conductores en forma de alambres que van encerrando una masa. Un galvanómetro, como les decía, es un aparato que permite medir, es un instrumento de medida, e imanes. Esa era la primera experiencia de Michael Faraday. Vamos a ver otra última pregunta y con eso concluimos. ¿Quién puede decirme 3 ejemplos claros en la actualidad de objetos que demuestren este principio del electromagnetismo? licenciado, buenas noches. Buenas noches. El electromagnetismo lo encontramos en muchos campos, podríamos decir, y que nos ha servido de mucho a toditos, aunque, por ejemplo, como usted lo decía, lo encontramos en nuestras casas, en el ventilador, en una licuadora. También lo podemos encontrar en el campo automotriz, que diariamente yo lo veo, que es en un alternador, un motor de arranque, en un motor de limpia parabrisas. Todo eso trabaja, todo lo que es con electromagnetismo, trabaja con su bobina, su inducido, sus carbones, sus contactos, todo eso, y es de mucha importancia. Muy bien, Luis, te felicito. O sea, tú eres un ejemplo vivito. Se podría decir que tú eres el Michael Faraday de la actualidad, porque tú trabajas en ese campo y me has dado unos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, tú te dedicas a la profesión de electromecánico. Entonces, dentro de los vehículos, el alternador emplea estos principios, ¿no? Prácticamente el alternador es la segunda experiencia de Michael Faraday. Igual los motores, todo esto, porque tienen bobinas adentro que tienen imanes que comienzan a moverse por corriente eléctrica, por inducción de corriente eléctrica. Efectivamente, Profe, son unos ejemplos claros. Por ejemplo, en el caso de la automotriz, el alternador, como su nombre lo dice, genera corriente alterna, ¿no es cierto? Y para eso se ha creado los otros componentes, como es el regulador. ¿Qué hace el regulador? Transforma, o digamos,
modifica esa corriente, que no sea muy alta, que no vaya a ser una sobrecarga, lo mismo que en la corriente de las casas, que sería el transformador, ¿no es cierto?, que crea corriente a gran escala, con alto voltaje, y el transformador lo transforma para que no tengamos nuestras variaciones de corriente o alguna sobrecarga, ¿no? Así es, efectivamente. Con lo que me estás explicando ahorita, me estás dando las pautas para la clase de la semana que viene. Recuerdan que en el video vimos una derivada, hablaba de la fuerza electromotriz. En algunos textos antiguos les decían la FEN, que es la fuerza electromotriz. Sí, que es una fuerza producida por un campo magnético. En este caso, lo del alternador es un ejemplo de la fuerza electromotriz. En la semana que viene vamos a trabajar esa ley a fondo y vamos a resolver un pequeño ejercicio ya aplicable a lo que es el alternador. Y efectivamente, sí, gracias a estas experiencias de Michael Faraday tenemos toda la tecnología que tenemos en la actualidad. Y lo rescatable de esto es que no ha cambiado absolutamente nada. Todo esto se ha mantenido porque todavía existen muchas cosas que los físicos y los matemáticos no pueden demostrar. Claro. Todavía hay muchas cosas. Se emplea el mismo método, como quien dice la represa, ¿no es cierto? Represamos el agua para que después entre por unas turbinas, las haga girar, cree campo magnético, y eso genera lo que es la electricidad que tenemos de hoy en día, y que es muy importante. Y en el caso de los vehículos sería que se crea también, o sea, el motor mueve el alternador por medio de una correa o banda, y eso hace, o sea, produce la corriente mecánica en corriente eléctrica, ¿no es cierto? Dos casos para dos cosas diferentes. Uno sería la automotriz, y el otro sería en el caso de las corrientes alternas, lo que tenemos en las casas, ¿no? Así es, muy bien, Luis, efectivamente, así es. Prácticamente como el principio cuando nos enseñan física en primero de bachillerato y nos hablan del movimiento rectilíneo uniforme, y uno dice, profesor, ¿para qué estudiamos el movimiento? Pero miren, ahora que estamos en tercero nos damos cuenta que el movimiento de objetos produce o ayuda a la inducción de corriente eléctrica, ¿verdad? En este caso la represa, el agua que se mueve con una energía cinética, una energía potencial, hace que se muevan esas bobinas. Y lo mismo pasa en el alternador, que de una energía que es una energía eléctrica se convierte en una energía mecánica, y a su vez eso hace mover las llantas del vehículo y se convierte en un desplazamiento angular que hace mover nuestro vehículo. Entonces prácticamente todo está relacionado cuando ya llegamos a estos temas de electromagnetismo y magnetismo. Todo parte del movimiento. Entonces vamos a concluir con una frase, y siempre guárdenla y recuérdenla. En la vida, en la física, todas las cosas parten a partir del movimiento. La corriente eléctrica, el magnetismo, todo se produce a partir del movimiento de partículas. Si no existiera el movimiento y las cosas estuvieran en reposo, no hubiera fenómeno físico. Bueno, de mi parte les agradezco mucho, no los canso más, espero que la clase haya sido productiva, nos vemos la semana que viene. Muchos ánimos, que ya faltan 2 tutorías, y que la pasen bien, no se olviden de las medidas de prevención. Muchas gracias. Gracias, licenciado, muy buena clase, gracias. Ya, licenciado, cuídese, hasta luego. Cuídense mucho, me da mucho gusto la asistencia que hemos tenido. Cuídense mucho, y ahorita Ya, en profe, Navidad, cuídese mucho, profe. no olviden de usar la mascarilla y el alcohol ahorita en Navidad. Hasta luego, profe, cuídese mucho. Ya, chao, chao. No, profe.